¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 89% de efectividad. Espero te haya guiado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 16 de abril. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Wolfsburgo versus el Bayer Leverkusen. Veamos si hay bajas. El Wolfsburgo tiene 2 bajas y el Bayer Leverkusen tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que el Wolfsburgo juega irregular. Y el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Bayer Leverkusen, una victoria para el Wolfsburgo, segunda victoria para el Wolfsburgo y segundo empate, es decir que el Wolfsburgo es el favorito. Veamos cómo le va al Wolfsburgo como local, y el Wolfsburgo como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que como local no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Bayer Leverkusen como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayer Leverkusen está en la posición 6 con 43 puntos y el Wolfsburgo está en la posición 9 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Wolfsburgo y un 43% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre Talleres versus San Lorenzo. Veamos si bajas. Talleres tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más del límite de equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Y San Lorenzo solo tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Talleres viene jugando bien. Y San Lorenzo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que San Lorenzo viene jugando mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para San Lorenzo, segunda victoria para San Lorenzo, una victoria para Talleres y segunda victoria para Talleres, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Talleres como local, y Talleres como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Talleres juega bien como local. Y San Lorenzo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que San Lorenzo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones San Lorenzo está segundo con 23 puntos y Talleres está en la posición 6 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Talleres y un 29% a que gana San Lorenzo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Nos vamos al torneo, a la Serie A o Brasileirao de Brasil. El encuentro entre el Gremio versus el Santos, el Gremio de Porto Alegre versus el Santos, el equipo de O'Reilly Pelé. Veamos si bajas. Gremio tiene una baja y Santos también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Gremio viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Santos viene bien también. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Santos, un empate, segundo empate, segunda victoria para Santos y tercer empate, es decir que Santos es el favorito. Veamos cómo va al Gremio como local, y el Gremio como local tiene 5 victorias de 5 puntos.
puntaje perfecto, se hace fuerte como local y como mínimo hace un gol. Y Santos como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Santos juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, esta es la primera fecha, por lo cual estos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Gremio y un 11% a que gana Santos. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder, que es más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y más 1.5 goles, que como mínimo habrá 2 goles. BetBuilder o crear apuestas, más 7.5 corners y más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro de Getafe versus Barcelona. Veamos bajas. Getafe tiene 2 bajas y Barcelona tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Getafe de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Getafe juega bien. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Barcelona viene bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, un empate, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona y una victoria para Getafe. Es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Getafe como local, y Getafe como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Getafe juega bien como visitante y Getafe juega bien como local, y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Barcelona juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Barcelona está primero con 72 puntos y Getafe en la posición 16 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana Getafe y un 57% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Barcelona. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atlético de Madrid versus el Almería. Veamos si hay bajas. El Atlético de Madrid tiene 3 bajas y el Almería tiene 4 bajas. Estadísticas, y en las estadísticas Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que viene bien el Atlético de Madrid. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y la Almería de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que la Almería no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y una victoria para Almería, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local. El Atlético de Madrid como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Almería como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Almería como visitante no juega nada bien. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 57 puntos y el Almería está en la posición 17, muy cerca a la zona de descenso, con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana el Atlético de Madrid y un 9% a que gana Almería. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, pero es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder, que es más 6.5 corners, que como mínimo habrán 7 corners, que gana el local, y más 1.5 goles, que como mínimo habrá 2 goles. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder más 6.5 corners, gana el local y más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro o a la siguiente liga, y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro del West Ham versus el Arsenal. Nos veamos si hay bajas. El West Ham tiene una baja y el Arsenal tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el West Ham viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Arsenal viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal, un empate,
y cuarta victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al West Ham como local, y el West Ham como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Arsenal como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Arsenal juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 1 primero con 73 puntos y el West Ham en la posición 15 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana el West Ham y un 57% a que gana el Arsenal. El pronóstico para el siguiente encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder, o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 tarjetas, que como mínimo habrán 2 tarjetas, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 tarjetas. Recuerden que esta es la jugada arriesgada. Bet Builder más 1.5 goles, más 1.5 tarjetas y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Braga versus el Gil Vicente. Veamos si bajas. El Braga no tiene bajas y Gil Vicente tiene 2 bajas. Van las estadísticas, y en las estadísticas a Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Braga viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un promedio. Y Gil Vicente de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Braga, una victoria para Gil Vicente, segunda victoria para Braga, un empate y tercera victoria para el Braga, es decir que el Braga es el favorito. Veamos cómo le da a Braga como local, y el Braga como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que como local juega bien el Braga. Y Gil Vicente como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Gil Vicente no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Braga está en la posición 3 con 62 puntos y Gil Vicente en la posición 13 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Braga y un 12% a que gana Gil Vicente. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Braga. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Sporting de Lisboa versus el Arauca. Veamos si bajas. El Sporting tiene 2 bajas y el Arauca tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que viene bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y el Arauca de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Arauca viene bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sporting, una victoria para el Arauca, segunda victoria para el Sporting, tercera victoria para el Sporting y cuarta victoria para el Sporting, es decir que el Sporting es el favorito. Veamos cómo le va al Sporting como local, y el Sporting como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Arauca como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que el Arauca juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sporting está en la posición 4 con 57 puntos y el Arauca en la posición 5 con 44 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Sporting, perdón, un 63% a que gana el Sporting y un 15% a que gana el Arauca. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y habrán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.